¿Cuál es tu propósito? Mi ¿Tu propósito intención? es indagar en qué es el bienestar, qué es el mindfulness, El mío de hoy es sanar la salud. sanar la salud. Espero que este podcast pueda compartir esa intención. ¿De fijo? Sí. No, Andrés, gracias por estar acá y para mí es súper lindo compartir este espacio con vos porque llevamos una trayectoria de crecimiento paralelo, se podría decir, de muchas formas desde hace muchos años y se siente muy auspicioso tener este espacio para compartir acerca de la salud y la verdad de la salud, ¿verdad? Entonces, bienvenido a No Pasa Nada y bienvenido a este podcast de Mindfulness y Wellbeing. Muchas gracias, más bien gracias por la invitación. Con mucho gusto. Es interesante porque cuando yo vivía en el ashram, pues estabas estudiando medicina y me acuerdo que en un momento como que los caminos eran muy paralelos porque tuviste como un hiatus o tuviste como un momento de introspección y de decisión de ir a explorar qué más era la salud o qué más estaba ahí y me encantaría como abrir el espacio para introducirte así como un médico de profesión y de alma también, ¿verdad? Con mucha sed de entender bien la salud y de entender bien los sistemas humanos y energéticos, ¿no? Pues sí, bueno, yo estaba ya en mi último año de medicina y estaba en este tipo de pensamiento de ser el mejor, de estudiar todo el día, pero me sentía muy deprimido. Me iba muy bien en la U, pero me sentía muy deprimido y trataba de encontrar la salud por todo lado y no la encontraba. Y eso me llevó como a una crisis existencial de decir, o sea, ¿cómo puede ser posible que me voy a graduar de medicina con excelentes promedios y todavía no sé qué es la salud? Entonces, congelé un año la carrera y me fui a mochilear. Terminé encontrando qué era la salud con un maestro en Canadá y resulta que él, aparte de ser maestro taoísta, él era también médico y él me explicó que la salud tenía que ser integral, que el cuerpo, la mente y las emociones realmente estaban unidas, que no estaban separadas y que la salud iba muchísimo más allá que la ausencia de enfermedad, que realmente era un estado de bienestar óptimo. Y que no tenía que ser alcanzado necesariamente a través de la farmacia, sino que más bien a través de pequeños cambios en el día a día. Y eso, me explotó la cabeza. Ya regresé a terminar la carrera aquí con otra visión, decidido a dedicarme a la parte preventiva, a la parte de estilos de vida. Me metí a estudiar Health Coaching y Nutrición Integrativa para complementarlo. Y también me hice maestro de yoga para poder entender como la totalidad del ser y aquí estamos. Es muy lindo ver ese interweaving o como esa Tejido. Interweaving, ese tejido de todas estas fuentes de sabiduría y fuentes de medicina y fuentes de salud, ¿no? Y me está viniendo a la mente cuando conversamos la vez pasada antes de grabar el podcast, me habías comentado de esta idea de que hay 3 tipos de médico. Me encantaría si puedes hablar un poquito acerca de esto para entender un poco más como, ¿qué es medicina preventiva y por qué es importante? Claro, bueno, este maestro que tuve, Master Peter, él me explicaba que hay 3 tipos de médico de medicina. El primero que lo que va a hacer es tratar síntomas en las personas. El segundo es el que va a tratar la enfermedad y el último tipo es quien busca prevenirla a toda costa. Y que este es el médico que está más delegado, pero es el que más bien se le debería poner más atención porque qué mejor medicamento que evitar la enfermedad. Entonces, y que lo interesante es que en este tipo de medicina el tipo de medicamento es la educación, el conocimiento, la conciencia. O sea, la mayoría de enfermedades realmente se pueden prevenir a través de educación y yo no veo cómo no es posible que estas cosas se estén enseñando, digamos, en los colegios, en las escuelas. Y este es el trabajo que estás empezando a hacer con Health Hackers, ¿no? Que es este proyecto que empezaste. Sí, ya Health Hackers lleva 2 años. Nos dedicamos a diferentes ramas, ¿verdad? Está la parte de atención al paciente, en la cual
Básicamente lo que hacemos es que estudiamos a la persona, le evaluamos el estilo de vida y le generamos un plan para modificarlo. Aparte de eso, le damos acompañamiento con health coaching para que de esa forma nosotros como médicos, digamos, podemos darle ese acompañamiento, ese seguimiento al paciente, que es lo más importante. Pero también tenemos la parte de colegios, que es la que a mí sinceramente más me apasiona. Y en eso hemos generado unos programas que se llaman The Toolbox o Caja de Herramientas, donde ya hace 2 años empezamos con el primer cole, el Liceo de Santo Domingo. Sí, súper buena vibra a los chicos. Y básicamente lo que hacemos es que les enseñamos a los chicos desde el cole cómo comer bien, cómo prevenir el sedentarismo, higiene del sueño y relajación. Todo esto orientado a metas, propósitos, etc. Y lo que se busca con esto es eso, o sea, ¿cómo es posible que en la escuela y en el cole no nos enseñaron sobre salud? Claro. Algo tan importante hoy en día. ¿Cómo no nos enseñaron sobre propósitos, sobre metas? Que al fin y al cabo, tal vez es lo más importante. O sea, imagínese qué sería la sociedad si a todas las personas nos enseñaran en el cole cómo manejar el estrés, cómo comer bien, cómo movernos. O sea, muchas de las enfermedades de hoy en día se prevendrían, porque la mayoría de enfermedades crónicas realmente se deben a un estilo de vida, no son necesariamente genéticas. O sea, si bien es cierto, la parte genética es importante, te lo pongo así, imagínate que como que los genes cargan el arma, pero quien jala el gatillo es el estilo de vida. Entonces, aunque uno tenga cierta genética para desarrollar enfermedades como diabetes, hipertensión, colesterol alto, etc., el estilo de vida es el más importante. Y eso es lo que hemos dejado a un lado. Sí, eso me parece fascinante, o sea que sí hay una tendencia genética, ¿verdad? Y que es muy cierta la realidad, pero que nuestro estilo de vida va a influir muchísimo. Algo importante que tal vez valga la pena decir es que nosotros, como por cada colegio privado que le damos el programa, patrocinamos a un colegio público. Porque es importante democratizar el conocimiento. O sea, eso no puede ser algo que se quede solo en un estatus social alto. Para nada, o sea, es conocimiento, como eso no va a ser algo público, me explico, no, el saber comer bien, cómo manejar estrés, cómo dormir, cómo moverse, eso es algo que debería ser de igual importancia que una estrategia para vacunar a toda la población, literal, como una vacuna de conocimiento, básicamente, eso es lo que se quiere plantear. Totalmente. Y qué importante, porque parte de este es el propósito de este podcast, ¿verdad? De poder educar y de poder generar conciencia, porque existe este como misticismo alrededor del bienestar, la meditación, ¿verdad? Y en realidad es volver a lo más sencillo, volver a esos pilares de la salud, volver al centro de donde emerge la salud, ¿no? Claro, una cosa importante que dijiste es eso, quitarle el misticismo, y voy a utilizar de ejemplo la meditación. Si bien es cierto que muchas culturas y religiones han utilizado la meditación como herramienta para accesar estados alternos de conciencia o accesar estados, digamos, de relajación, no significa que la meditación sea algo religioso o algo espiritual. La meditación simplemente es concentración en un punto que me va a llevar a que yo tenga una respuesta parasimpática, es decir, una respuesta de relajación en el cuerpo y que mi organismo funcione diferente. O sea, la meditación, oración, mantra, como quieran llamarlo, mindfulness, no importa, hasta caminar en el bosque, esas son cosas que hoy en día se tienen que volver tanto, o sea, no son un lujo realmente, sino que más bien se están volviendo una necesidad humana, a la como lo es respirar, a cómo es dormir, a cómo es comer, porque con el estilo de vida que tenemos tan ajetreado, el celular timbrándonos todo el día en el bolsillo, nosotros necesitamos volver a accesar, digamos, esos estados de relajación para así prevenir enfermedad. O sea, todas las enfermedades se ven afectadas por un nivel de estrés alto. Pero ¿cómo es posible que los médicos entonces no prescriben meditación si todas las enfermedades se van a beneficiar de ello? ¿Me explico? O sea, tenemos que empezar a ver la salud que no solo es del nutricionista, no solo es del fisioterapeuta, no solo es del psicólogo, no solo es médico, sino que también te queda un maestro de meditación, un profesor de yoga o alguien que te acompañe en el proceso, definitivamente. Y más importante que tener a todos estos integrantes de un equipo de salud, ¿verdad? Es que entre ellos haya unión, que se entiendan, que no se contradigan. Entonces, empezar a ver la medicina
como un equipo de trabajo ayudándole a una persona, más que una persona yendo a visitar distintos profesionales. Eso es lo importante. Que están fragmentados entre sí y que parece que no hay ninguna comunicación, ¿verdad? Claro. Volver a la coherencia. Sí, se busca, sí, es volver a ese tejido, digamos, volver a la parte integral. Más ahora que tenemos redes, que tenemos todo, realmente generar equipos de trabajo es muchísimo más fácil, y es lo que nosotros en Health Hackers es lo que buscamos, poder crear esa red. Y me gustaría que hablaras un poco más y nos contaras acerca de este acompañamiento y la importancia de tener un acompañamiento, porque hay información hay en todo lado, ¿no? Yo puedo ir a algún buscador en la red y tener respuestas de lo que se llama la mejor dieta, el mejor ejercicio o trends, ¿verdad?, de salud. ¿Cuál es el rol de tener un acompañamiento y hacer ese salto de información a tal vez la transformación, ¿verdad? Claro, por ejemplo, una parte importante de un acompañamiento es que imagínese que usted llegue, no sé, un paciente llegue al consultorio y no llegue y le diga, tiene que comer mejor, tiene que moverse más, tiene que dormir mejor y tiene que relajarse. ¿Quién no sabe eso? Total. Todo el mundo lo sabe. Es más, eso usted puede buscarlo en Google y le va a salir. Pero ya la parte de cómo emplearlo, cómo personalizarlo a tu día a día, ¿verdad? Y cómo vos estarle rindiendo cuentas a alguien, eso es lo más importante, porque una vez que vos tenés que rendirle cuentas, ya sea a tu psicólogo, a tu nutricionista, a tu médico, eso te motiva muchísimo más. Además que tenés a alguien que te puede estar brindando consejos todo el tiempo, que te puede estar hablando desde la experiencia propia, que te puede estar recomendando libros, películas, documentales, etcétera, que eso es lo que al fin y al cabo va a llevar al éxito del tratamiento. Es interesante porque la gente cree que el éxito está en hacer, digamos, las cosas, y más bien está como en el proceso de, por ejemplo, uno llega donde alguien y le dice que tiene que empezar a hacer más ejercicio, y esa persona se mete al gimnasio y resulta que, no sé, al mes ya no sigue yendo porque se cansó, se lesionó, etc. Si esa persona no solo simplemente llega y le dice, mira, no tienes que meterte al gimnasio, saca a caminar el perro una vuelta a la cuadra todos los días, la persona diría, pero una vuelta a la cuadra no es nada, son 500 metros. Sí, pero 500 metros en 10 días son 5 kilómetros, en un mes son 15, lo que significa que en un año son 180 kilómetros más que hizo esa persona. Si usted logra instaurar bien ese hábito de darle la vuelta a la cuadra todos los días paseando el perro, no solo usted va a ser más saludable, sino que su perro también va a ser más feliz. Entonces, ese tipo de cosas son las cosas importantes, al fin y al cabo, los pequeños cambios en el día a día. La prevención no se trata de cambios abruptos o cosas difíciles, realmente están en los pequeños detalles. O sea, desde ver cómo uno se moviliza más durante el día, previene el sedentarismo, hasta no utilizar el teléfono antes de dormir. O sea, ese tipo de cosas son las cosas que realmente van a llegar a prevenir. Claro, sí, totalmente. Y hay algo muy especial en tener ese acompañamiento, ¿no? Yo lo veo en las sesiones 1 a 1, cuando hay un acompañamiento consistente, o en los grupos, ¿verdad? Cuando tengo grupos de meditación, es como si la energía la atención se concentra a tal punto que empieza a crecer y los cambios empiezan a pasar naturalmente. Es porque hay como una energía de querer, una energía de querer con amor, de querer, ¿verdad? Como que el acompañamiento te hace construir una relación con vos mismo, a que si es nada más una tarea que tengo que. Es que es interesante porque cuando hay acompañamiento hay un propósito del por qué se está dando acompañamiento. Entonces, por ejemplo, si una señora se va a beneficiar de bajar 5 kilos, ¿verdad? Y ella trata de empezar a hacer un ejercicio para bajar 5 kilos, lo más seguro ella no lo logre. Pero si la razón para bajar esos 5 kilos es que usted le explica, vea, si usted es una persona con menos peso, por ejemplo, usted va a vivir más años y va a poder ver a su nieta graduarse del cole, y el propósito entonces de ahora de ella salir a caminar todos los días es ver a mi nieta graduarme del cole, esta señora sí va a tener un buen apego al tratamiento. Entonces el propósito del por qué hacemos las cosas es de lo más importante, no el qué, sino el por qué. ¿Sí? Tal vez como algo que me gustaría aclarar es sobre qué es salud. Porque muchas veces creemos que salud es ausencia de enfermedad, y eso es completamente incorrecto. O sea, salud realmente es un estado de bienestar físico, emocional y mental. ¿A qué me refiero con eso? O sea,
A veces alguien llega donde el doctor y le hacen los exámenes y le dicen sus exámenes están bien. Eso no significa que usted sea saludable, solo están diciendo que no está enfermo. ¿Okay? Así no se previene nada. No nos podemos quedar con ese tipo de medicina, jamás. Tenemos que empezar a agarrar los factores de riesgo y reducirlos lo más que podamos. ¿Cómo hacemos esto? A través de modificar siempre la alimentación, la higiene del sueño, que es de las cosas más importantes, el manejo de estrés y el movimiento. Si uno hace eso orientado a un propósito, no hay nada que preocuparse en su día a día. Vas a prevenir casi que el 80% de las enfermedades. Me fascina este ejemplo que acabas de usar de tener ese propósito de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, porque entonces eso me da motivación. No tengo una orientación ahí vacía, sino que está ligado a algo que para mí significa mucho. Por ende, me importa hacerlo. No porque es un número que se ve en la pesa, ¿verdad? Sino porque significan años de bienestar, significa calidad de vida, significa compartir, significa lo que es importante para mí. Y eso siempre hacerlo, por ejemplo, yo se lo explico, el propósito a mí me gusta dividirlo en dos partes. Una parte que va a tener algo como de autorrealización, algo que me hace sentir bien. Por ejemplo, si yo instauro realizar cierto tipo de deporte, me voy a sentir orgulloso que lo estoy haciendo. Pero también hay una parte importante que es cómo eso va a impactar de manera positiva a mi entorno. Y con eso no me refiero a cambiar el mundo, sino me refiero tal vez a mi familia. O sea, por ejemplo, si yo empiezo a hacer más ejercicio, voy a tener tal vez más energía para poder sacar a mis hijos al parque. Y tal vez voy a ser un mejor papá para ellos. Y tal vez eso es lo que ellos necesitan. Solo ver eso desde ese ángulo va a hacer que yo quiera realizar ejercicio. Y ya no lo vea como algo que me da pereza, sino más bien algo que estoy haciendo por ellos. Algo que lo estoy haciendo por vivir cosas que me gustan. Entonces, dividirlo así, siempre recordar que las cosas que hacemos, cómo impactan nuestro entorno de manera positiva, por más pequeño que sea. Y nos lleva a la interconexión, ¿verdad? No es como un ego que quiere lograr estos objetivos para hacer su salud la más óptima por sí, sino porque tiene un impacto en el entorno, ¿no? Y al fin y al cabo la salud no tiene que ser algo para que vivamos más tiempo, porque de nada sirve vivir más tiempo si uno no lo está pasando bien. La salud se trata de ser libre, de poder sentirse a gusto con su cuerpo, de poder moverse como uno quiera, de sentir un estado emocional y mental pleno. De eso se trata. A veces las personas creen que sentirse bien es difícil, pero es porque su estilo de vida hace todo lo contrario. O sea, su estilo de vida más bien casi que... ¿cuál es la palabra? Como que su estilo de vida lo que hace es contraproducente a sentirse bien. O sea, si alguien se está durmiendo en las noches tarde, necesita café para despertarse, corre al trabajo en el carro, es una persona sedentaria, es una persona que su alimentación no es óptima, ¿verdad? Porque todo ese estilo de vida muy rápido, esa persona nunca va a ser feliz, eso es mentira. La vida hay que llevarla suave, llevarla suave, disfrutarla. Y también entender de que no todo se trata de comer lechuga o hacer ejercicio. Obviamente uno se puede disfrutar una pizza, te fijo, pero siempre con buena intención. Claro, qué importante lo que estás diciendo, con conciencia. Y es la conciencia, ese cambio de paradigma, porque si yo estoy yéndome a dormir tomando una pastilla, ¿verdad? Como melatonina para que me ayude a descansar, desde ahí ya hay una desconexión de conciencia, ¿verdad? Y viene desde mucho antes, ¿verdad? O si necesito el café a pura mañana, ¿verdad? A mí me gusta mucho tomar café, pero entiendo, ¿verdad? Como cuáles son los prerequisitos para tomar café. Claro, tengo que tomar muchísima agua, tengo que haber hecho ejercicio más temprano, porque si no, entonces yo sé que es como un círculo vicioso, ¿no? Sí, un consejo que podría dar, que creo que funciona muy bien, es entender de que el día no empieza en la mañana, el día empieza siempre en la noche, porque tu día va a depender de tu mañana y tu mañana va a depender de que también dormiste. Entonces, uno debería empezar su día, por ejemplo, no sé, 45 minutos antes de la hora de dormir. Ahí vos ya dejas todo listo para el día siguiente. Si te gusta agradecer, agradeces. Si te gusta bañarte con agua caliente, te bañas con agua caliente. Estirás, le mandas un mensaje de buen ride a toda la gente que querés y te vas a dormir. Y el día siguiente simplemente es empezar el día chileado, al suave, o sea, ya dejaste todo listo. Entonces eso va a hacer que durmas las 7, 8 horas que tenés que dormir, amanezcas sin tener que pegar una carrera
y tu vida va a ser completamente diferente. Y si te quieres tomar la taza de café porque te gusta, te la tomas. El problema es cuando uno se tiene que tomar la taza de café para funcionar, que eso es lo que le pasa a la mayoría de personas. O sea, si alguien necesita una taza de café para empezar el día, porque si no, no funciona, eso es un problema. O sea, hay una adicción de fondo mínimo. Claro. Entonces, y no tiene sentido. O sea, tomar café en la mañana para despertarse y pastillas para dormir a la noche, para dormir, no hace sentido, digamos. Y así vive la sociedad. Sí, 100%. Y yo creo que muchos de nosotros hemos estado ahí en algún momento de nuestra vida. O sea, hasta en el ashram pasábamos por eso, ¿verdad? Que en la mañana tomábamos café para levantarnos, para estar despiertos en la meditación a las 4 de la mañana. Y son como ciclos, ¿verdad? Entonces no es generar autoataque porque lo hacemos, sino conciencia. Y yo me he dado cuenta, y tal vez puedes hablar un poco de esto, que cuando yo estoy con la taza de café y yo digo, pucha, esto me va a despertar, ahí estoy dándole mi poder al café, versus como si yo digo, uy, qué rico, ¿verdad? Como ya estoy, me siento en mí, ¿verdad? En mi cuerpo, en mi mañana, esta es mi vida, y el café es nada más como... Eso habla como el poder de la intención que le ponemos a las cosas. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo que tal vez no es del café, pero es una pizza. Okay. Entonces una pizza de estas de Papa John's, que tienen la salsita de ajo, que a todo el mundo le gusta. Las que tienen el queso adentro del borde. Esas son buenas. Pero hay veces que alguien se come esa pizza y la intención es de culpa. Y esa persona se come la pizza y se va a sentir mal. Pero si usted está pasándola bien con su novia, en familia, lo que sea, usted dice, no, y comerse una pizza no es malo. O sea, yo también soy un ser social, soy un ser emocional y voy a disfrutarla. Solo cambiarle la intención hace que ya no sufras. Entonces es importante la intención con la que hacemos las cosas, desde tomarse una taza de café, comer pizza, cualquier cosa. Es importante siempre estar viendo la intención. ¿De dónde venimos? Y eso es tan fundamental para la salud, bueno, de mi perspectiva y de mi práctica, ¿verdad? Como desde mi profesión y desde mi experiencia, esa es casi que el 50% de, porque cuando yo entiendo esa relación inherente que tiene mi mente con mi cuerpo, yo sé que si yo me estoy comiendo algo con culpa, estoy generando obviamente una reacción negativa en mi cuerpo, versus que si lo estoy haciendo con, ¿verdad? Con alegría, con conciencia, lo disfruto, pues obviamente hay algo diferente, ¿no? O sea, nosotros, si yo hago algo con una buena intención, digamos, yo no estoy generando tal vez una reacción de estrés en ese momento. Pero si yo lo hago con culpa, mi organismo va a liberar un montón de neurotransmisores, hormonas, y se va como a constreñir, digamos, no sé cuál es la palabra, sí, pero constrain. Así como... constrain. Sí, diferente si uno hace las cosas con amor. O sea, al fin y al cabo se trata de eso. Y pasa lo mismo... Cambiemos el ejemplo de la pizza y volvamos a la meditación. Si uno empieza a meditar todos los días, 10 minutos, porque te dijeron que meditar era bueno, y vos llegas y de una manera como muy racional, te sentás todos los días y te empezás a estresar porque no has meditado hoy, de nada sirve meditar. Sí. De nada sirve. Sí. Meditar ¿cuál es la intención por la que estoy meditando? Para estar tranquilo. Y cómo entonces la meditación me está llevando a todo lo contrario. Sí. Entonces, qué poderoso. Eso nos pasa, a mí me ha pasado. Uno llega y dice, es que no he meditado, es que tengo que meditar hoy. ¿Cómo te está generando estrés el meditar o no? Porque es que le metemos esa parte ya muy mental, muy racional sobre la medicina también, sobre la salud, cuando más bien debe ser algo también muy intuitivo muchas veces. Y ahí es donde está como el poder de la hora, ¿verdad? Si el pensamiento está como, debo meditar, es como, esta es mi meditación en este momento. Claro. Si tengo un momento, voy a ir a sentarme, pero lo voy a hacer desde este lugar. Claro. No porque tengo que... Y a mí esto me resuena demasiado, porque hasta en el ashram, hasta en el monasterio, habían momentos donde, no sé, me quedaba dormida 4 de la mañana todos los días. Y yo siempre trataba de ser como type A, de levantarme a las 3:15 para meter una meditación más antes de llegar a la meditación de las 4 con el grupo, ¿verdad? Y parte de eso venía de querer, o sea, de un corazón que quería ser devoto, ¿verdad? Como cultivar devoción en mi vida, y desde un lugar muy puro, pero otra era por competencia, porque entonces yo voy a hacer, si medito más, yo voy a estar en cualquier estado.
Y eso más bien genera una respuesta de estrés y de culpa cuando no lo hacía. Claro, y es como todo esto de siempre querer más y más y más, es una trampa gigante. Hasta en la meditación. Hasta en la meditación, es una trampa gigante porque significa que nunca vas a estar tranquilo con tu presente. Ajá. Y ya el presente es perfecto. Exacto. O sea, ya el presente es perfecto, ya sea que tenga una enfermedad ahorita o no, el presente es perfecto. Y aceptar todo aceptar, tal como es. Aceptarlo y cambiar desde ahí, digamos, desde el amor. Sí. Uy, sí, cuando yo entendí eso, no a nivel conceptual, sino a nivel como de vivencia, todo empezó a cambiar, porque entonces la vida se volvía una meditación. Igual tengo mis prácticas y demás, pero como este podcast, ¿verdad? Es como aquí estoy, esto es lo que estamos haciendo, este es el mensaje que estamos pasando. Sí, es un paradigm shift, sí, fijo. Claro, como el concepto este de uno puede utilizar cualquier cosa en su día a día para relajarse realmente, para volver a ese centro. Al fin y al cabo, si uno se pone a pensar, la ansiedad, ¿verdad? Termina siendo como, siempre que uno está ansioso, es una disociación como entre presente y futuro, o presente y pasado. Entonces, si yo logro volver al presente, en el presente no hay ansiedad, eso es mentira, ¿me explico? Entonces, si podemos utilizar cualquier cosa, ya sea sentir el viento del carro cuando uno va manejando, sentir la manivela, sentir los pies contra el piso, para volver al presente, eso literalmente nos está dando un medicamento para tratar la ansiedad. Un medicamento que no es farmacológico, definitivamente. Y es más, si a uno le pudieran decir como un medicamento natural, un medicamento sin efectos secundarios que te va a hacer sentir mejor, te va a quitar la ansiedad, te va a quitar los antojos, es gratis y cualquiera lo puede hacer cuando quiera, esa es la meditación. La meditación. Sí, totalmente. Quiero preguntarte si los nutrimentos que habla el budismo se relacionan con esto que acabas de mencionar. Ok. Sí, como la medicina en el budismo es muy interesante porque ellos hablan de que nosotros no solo nos nutrimos de la comida, sino que nos nutrimos también de las relaciones, nos nutrimos de la información que consumimos, de nuestras prácticas diarias, y que todo eso debería ser algo que curemos, ¿verdad? Básicamente que nosotros empecemos a alimentarnos conscientemente de todas estas cosas y eliminar tal vez ciertas otras. Hoy en día yo creo que este concepto viene muy bueno porque nosotros consumimos todavía más información que comida, y esa información nos está matando. O sea, solo el feed de Instagram, si usted es una chica de 15 años y lo único que tiene son un montón de modelos en vestido de baño, photoshopeadas, eso te va a dañar, y te va a hacer, o sea, tu percepción sobre cómo es el cuerpo va a cambiar drásticamente. Entonces, son cosas que hay que empezar a curar. O sea, simplemente llegar a agarrar el celular de uno y decir, ¿qué es lo a qué estoy siguiendo y por qué lo estoy siguiendo? ¿Esto me nutre, esto me acerca a quien yo me quiero convertir o más bien me está alejando? Empezar a ser conscientes de eso, no solo de si estoy comiendo comida rápida o no, ¿verdad? Sino también con qué personas me relaciono. Esta persona con la que me relaciono es alguien tóxico en mi vida, es alguien que me acompleja, es alguien que me hace sentir menos. ¿Por qué te vas a relacionar con alguien así? O sea, no tiene sentido. Entonces, empezar a curar, como un curador de arte cura su galería, tenemos que empezar a curar nuestra vida. Qué interesante, porque cuando yo estudié en Nutrition School, vos te estudiaste aquí también, ahí también, ¿verdad? Y hablaban de primary food, ¿verdad? De la alimentación primaria, es justamente esto, entonces, que es aquello que nos nutre más allá de la comida. Claro, sí, aquello que nos nutre más allá de la comida, definitivamente hasta nuestros mismos pensamientos y hasta el mismo diálogo interno que tenemos todo el día con nosotros mismos. Muchas veces ese diálogo interno termina siendo un diálogo muy tóxico, muy negativo, en el cual nos estamos menospreciando todo el día. Y sin darnos cuenta. Entonces, hay hábitos mentales. Superego ahí, muy fuerte. Hábitos mentales que tenemos que empezar a corregir si queremos realmente alcanzar una salud más óptima, ¿verdad? Más balanceada. Quiero volver a esta conversación porque me parece esencial si queremos empezar a desarrollar una salud óptima, ¿verdad? De que nuestro día empieza en la noche. Y me gustaría escucharte hablar un poco más acerca de la importancia de tener una higiene de sueño, si puedes elaborar un poco más en qué consiste y tal vez algunos
tips o ideas para que las personas se sientan inspiradas a cultivar una higiene de sueño y que sea tan importante como el otro día vos decías, ¿verdad? Como lavarnos los dientes, o sea, que se vuelva una rutina. Claro. Voy a empezar con un ejemplo. Imaginémonos, es súper interesante porque muchas personas tratan de bajar de peso, ¿verdad? Y cumplen una buena dieta y hacen ejercicio y no bajan de peso. Y la razón de por qué hacen eso, o la razón de por qué fallan a veces las dietas, es el sueño. ¿Y eso por qué? Porque si yo no duermo bien, ¿verdad? Significa que yo al día siguiente me levanto con menos energía. Mi cuerpo va a buscar obtener energía de algún lugar. De donde la va a encontrar va a ser de los carbohidratos simples, es decir, como de comida rápida, chucherías, cosas así. Entonces, el cuerpo va a buscarlas a través de antojos, y por eso es que hay veces que la gente no aguanta antojos y termina rompiendo las dietas, porque generalmente no durmieron bien. ¿Okay? Wow. Entonces, hay que entender de que el sueño afecta absolutamente todo aspecto de la salud. Es más importante el sueño que hasta la nutrición y el movimiento, ¿okay? Porque el sueño es donde las células se están regenerando, donde tú estás guardando todo lo que aprendiste en la memoria a largo plazo, donde tu presión arterial baja y donde estás en un estado parasimpático durante la noche. Entonces, ¿cómo uno puede tener una buena higiene del sueño? Lo primero es entendiendo que el día, ¿verdad? De que tu próximo día va a empezar en la noche, el día empieza en la noche, y que hay que tener una rutina de sueño. O sea, eso es esencial, ¿ok? La rutina de sueño tiene que empezar con apagar las pantallas, siempre. Y me refiero a pantallas, ¿por qué? Porque el ojo humano, ¿verdad?, está acostumbrado a que cuando hay claridad, él va a suprimir una hormona que se llama melatonina, que es la que nosotros producimos normalmente para dormir. Entonces, si vos estás viendo una pantalla, estás suprimiendo la melatonina y nunca te vas a dormir de una manera natural, sino que te vas a dormir más como por agotamiento. Entonces, 45 minutos antes de la hora que establezcas para dormir, tenés que apagar pantallas. Y la gente diría, ¿pero qué va a hacer esos 45 minutos? De ahí, un montón de cosas chivas. O sea, siéntase a agradecer, siéntase a escribir cómo estuvo su día, evalúelo. A mí siempre me gusta escribir todos los días en esos 45 minutos qué hice bien, qué aprendí y qué puedo mejorar. Y agradecer 3 cosas. Eso yo me he dado cuenta que hace que mi día al día siguiente arranque delicioso. ¿Qué más puedo hacer? Dejar todo listo para el día siguiente. Dejar tu comida preparada. Deja tu ropa preparada. ¿Por qué? Porque si el día siguiente te levantas y simplemente te bañas, desayunas, lees un poco y empezás el día relajado. Entonces, es demasiado importante empezar el día de la noche anterior. No utilizar pantallas 45 minutos antes de dormir. Ojalá la última comida la hagas 3 horas antes de la hora de sueño, porque por un proceso digestivo, digamos, la temperatura corporal aumenta y si la temperatura corporal está levemente aumentada, cuesta más conciliar el sueño. Luego, siempre es bueno, digamos, ¿verdad? Que esa misma rutina, ¿verdad? Como de relajación, vos evites también tener como conversaciones intensas con alguien. Vos no querés estar peleando antes de dormir. Vos no querés estar mensajeando con tu jefe sobre el trabajo de ayer antes de dormir. No querés muchísimo menos estar viendo una película sobre guerra, una cosa así. O sea, el cerebro no diferencia entre las cosas que son reales y las cosas que se están viendo. O sea, se está liberando una cantidad de adrenalina y cortisol, aunque vos no estés en un campo de batalla, vos lo estás liberando. Obviamente no vas a poder dormir bien. Claro. Entonces son un montón de pasitos que se pueden ir haciendo. Ducharse con agua caliente antes de dormir también funciona mucho. La aromaterapia utilizando lavanda también se ha visto que funciona y relaja bastante. Pero lo más importante es que tu celular duerma lejos de vos, porque la tentación es demasiada. Nos quedamos viendo el teléfono porque somos literalmente adictos al newsfeed. O sea, somos adictos a esa gratificación inmediata. Y hay que empezar no estoy diciendo que la tecnología sea negativa, pero hay que empezar a ponerle boundaries, porque si no, es una adicción desenfrenada. Sí. Todo el día. Totalmente. Y entender que es una gratificación inmediata es súper poderoso, porque entonces te das cuenta que estás negándote gratificaciones que la vida tiene para darte porque estás enfocado en la inmediatez de ese pequeño release que te da ver algo en Instagram o incluso la luz del celular, claro, ¿no? Es como también entender como qué es lo que quiero yo, o sea,
¿quiero vivir una vida en propósito y cumplir mis sueños o quiero gratificación inmediata? Así de fácil. Porque si lo que quiero es vivir mis sueños y vivir la vida que quiero, tengo que dormir. Claro. Tengo que dormir bien. Entonces, eso le quita fuerza, digamos, a un like, ¿verdad? ¿Cómo es posible que ahora vibre el celular y uno se mete a ver qué es? Que no es nada. Ajá. Claro. Entonces hay que empoderarnos un poco y creo que mucho de esto empieza uno, ojalá todo el mundo que está escuchando esto, de cuestionándose qué quiero hacer de mi vida, o sea, quién quiero ser. O sea, cuando yo tenga, no sé, 80 años, quiero volver a ver para atrás de mi vida y decir, tuve una vida que realmente me gustó, una vida exitosa, que para mí el éxito es, no sé, pasar con mi novia, digamos, no sé, o pasar con mi familia, ¿verdad? No tiene que ser dinero, no tiene que ser carros, claro. Tiene que ser algo muy intrínseco, pero es agarrar esa imagen y decir, ok, ¿esto me acerca a esa imagen o me está alejando? Con todo. Sí, qué tan íntimo me siento con mi propia vida, ¿verdad? Claro, empoderarse, porque al fin y al cabo somos los arquitectos de nuestra vida. O sea, nosotros nos regimos por hábitos. ¿Y quién decide los hábitos? Nosotros. Si nosotros creemos que el entorno los decide por nosotros, estamos completamente equivocados y estamos destinados a ser esclavos de un sistema. Claro, you're giving your power away, estás dando tu poder, ¿verdad? Sí, entonces sí, se trata de empoderarnos de nuestra propia salud, de nuestro propio bienestar y de nuestra propia vida, al fin y al cabo. Y es más sencillo de lo que la gente se imagina. Este concepto, empoderarnos de mi propia salud, es muy poderoso. Sí, y es muy poderoso, pero también hay que ser humilde entendiendo de que tenemos que buscar ayuda, ¿verdad? Ya sea buscando maestras de meditación como vos, o sea, yendo a algún lugar de yoga, ¿verdad? Yendo a algún médico y decir, ok, ¿cómo yo puedo generar un plan para modificar mi estilo de vida? O yendo a la nutricionista y decir, mira, ¿me puedes enseñar a hacer ciertas recetas para yo poder hacer meal prep? Son cosas importantes y hay que buscar profesionales, porque si no lo busca en internet, empieza a haber tanta información que usted no puede poner la atención en ningún lado, porque las cosas se contradicen. Claro. Entonces, en este mundo con abundancia de información, lo que está haciendo falta es como enfoque. Claro. Enfoque. Y para eso hay profesionales que nos ayudan a enfocarnos. Claro, claro. Sí, y genera tal vez interdependencia e interconexión, y para mí parte del bienestar es que el bienestar es holístico, ¿verdad? Que viene del todo, y eso implica que va a influenciar al todo. Entonces se expande de mí hacia los demás, que el bienestar es una relación. Claro, es como, por ejemplo, a veces a mí me causa un poco de gracia porque a veces hablamos mucho de ser sostenibles como planeta, claro. Pero no puede haber sostenibilidad sin salud, claro. Porque la sostenibilidad básicamente es la salud del planeta. Entonces, nosotros tenemos que empezar por cuidar. Si nosotros tuviéramos que cuidar un pedacito de tierra para hacer que el mundo sea mejor, ese pedacito de tierra seríamos nosotros mismos. Claro. Entonces, empecemos por cuidarnos a nosotros mismos, cuidarnos a nosotros mismos en relación con el medio ambiente, y definitivamente eso creo que es lo que podría dar esperanza a la humanidad, de cierta manera. Estoy hipnotizada con esta idea de que mi cuerpo es un pedazo de la tierra, ¿verdad? Es que sí lo es. Este real estate. Sí, hay que pero cuidarlo. Es completamente cierto. Es nuestra responsabilidad. Sí, y viene de la tierra y va hacia la tierra al final. Sí, la salud tiene que ser responsabilidad de la persona, no del médico. O sea, y si usted va donde un médico y le pregunta, ¿qué puedo comer para sentirme mejor? Y él le dice, y él no sabe, no le eche la culpa a él, busque otro médico. Sí. Busque otra persona. Sí. Pero la responsabilidad de nuestra salud es nuestra, definitivamente. Y es deber nuestro hacerlo. Sí. Por nuestras futuras generaciones. Sí, eso es lo que empieza como a despertar la curiosidad y despertar la conciencia y tener como un cambio, ¿verdad?, de paradigma en cuanto a qué es salud, porque una de las cosas que a mí más me llamaba la atención era que en muchas clínicas donde lo que se está brindando es un servicio de salud, los médicos mismos estaban sufriendo con obesidad o fumando porque no pueden manejar su estrés o tomando medicamentos. Entonces el sistema está compuesto por nosotros, ¿verdad? Usualmente Matrix, ¿verdad? Igual somos nosotros dentro del Matrix accionando el Matrix, o sea, no es algo súper poderoso afuera de nosotros, o sea, nosotros tenemos el poder. Siempre me llamó la atención eso, como las elecciones que... Es que
lo que vemos, digamos, eso es desde mi punto de vista. Sí. El sistema de salud, realmente no tenemos un sistema de salud en el mundo, no solo así en el país. Lo que tenemos es un sistema de tratamiento de enfermedades crónicas. Porque si bien es cierto, la medicina tradicional se enfoca y es muy buena en tratar enfermedades, ¿verdad? Preveniéndolas no es tan buena. Por eso tenemos tantas enfermedades crónicas en el mundo, ¿verdad? Y es la causa número 1 de muerte. Entonces, obviamente, si tenemos un sistema de manejo de enfermedades, quienes trabajan para ese sistema no necesariamente van a ser personas saludables, porque no es un sistema de salud. Un sistema de salud debería ir más orientado a una parte educativa, ¿verdad? Debería parecerse más al Ministerio de Educación que a alguna otra cosa. Claro. Es más, la salud y la educación, la salud preventiva y la educación son dos caras de la misma moneda. Si las empezamos a separar, caemos en la misma trampa que hemos caído en los últimos 100 años, que es la trampa de las farmacias. ¿Sabes qué? Me gustaría hablar un poco más y creo que sería súper útil, porque creo que este tema, ya después si seguimos se vuelve un poco controversial, volver a el cortisol y el rol de la relajación en este nuevo paradigma que estamos entrando, hablamos del rol de la meditación, pero justamente como cortisol y relajación. ¿Y para qué nos sirve el cortisol? ¿Y por qué lo generamos? ¿Y por qué es importante entonces aprender a regularlo? Porque si no, entonces no lo podemos usar apropiadamente. Y no es que sea malo el cortisol, ¿verdad? No es, y por algo lo producimos, ¿no? Sí. Como uno de los problemas que estamos viviendo es que pasamos ahorita siempre en algo que se llama el sistema simpático. Es decir, siempre pasamos con fight or flight. Desde que nos despertamos es simpático, se llama así el sistema. Desde que nos despertamos estamos corriendo para ir al trabajo. En el trabajo estamos tragándonos la comida, llegamos del trabajo y según nosotros a relajarnos nos sentamos a ver Netflix o nos sentamos con el celular. Eso no es relajación. Hay que meterse eso entre la cabeza, porque la cantidad de estímulo que uno está recibiendo viendo una película realmente no te relaja, o viendo el newsfeed tampoco. La relajación es algo que lo que busca es volver a un centro, un estado en el cual yo estoy casi que conmigo mismo, estoy observando mis pensamientos y metiéndonos en lo que se llama el sistema parasimpático, ¿verdad? Activando, digamos, lo que es el nervio vago. Eso puede ser a través de respiración, puede ser a través de contemplación, mindfulness, oración, mantra, como queramos llamarlo. Al nosotros hacer eso le estamos dando un espacio al cuerpo para que la presión arterial baje, para que nuestro sistema digestivo funcione mejor, para que nuestra frecuencia respiratoria y cardíaca también bajen, y el cuerpo realmente puede entrar en un estado, digamos, de descanso real. ¿Me explico? Eso es muy importante. Lo que estamos viviendo hoy en día básicamente es una sociedad con el cortisol por el techo. ¿Por qué? Porque pasamos tanto tiempo en estrés crónico que el cuerpo termina siendo un burnout. O sea, por eso el burnout se ha vuelto casi que el pan de cada día en todas las personas. Y por eso es que tenemos a una población llena de pastillas ansiolíticas para poder literalmente simplemente lidiar con la vida. Eso no está bien. Cuando realmente si nosotros, como te decía el otro día, empezamos a meter, digamos, en la conciencia humana el hecho de que meditar todos los días o tener alguna práctica de contemplación es tan importante como lavarse los dientes, ¿verdad? Brush your brain. O sea, si el cerebro pesa como el 2% del peso corporal, pero consume el 20% del oxígeno y la glucosa. Y aún así no tenemos ninguna práctica diaria para tener higiene mental. Entonces, ¿qué pasa si empezamos literalmente a brush our brain todos los días? Decir, ok, durante 5 minutos yo voy a estar en silencio, o voy a escuchar este podcast que me gusta, digamos, de meditación, voy a practicar un poquito de yoga, o voy a hacer un poquito de free writing. ¿Me explico? Tener esa higiene mental se está volviendo una necesidad humana. Una necesidad humana. Qué importante, y va tan ligado como al poder del yoga, y lo digo así porque sé que vos practicás y sos maestro de Ashtanga y demás. Ahí es donde hablábamos de
como cómo los yamas y niyamas o estos votos pueden aplicarse al día a día, ¿verdad? Claro. Como eso es shausha, ¿verdad? Eso es limpieza, eso es purificación. Y acordémonos, bueno, ahora ya que hablamos de yoga, como lo que significa yoga. Yoga no significa los estiramientos que la gente ve en los gimnasios, ni yoga significa Ni la nada pose espiritual. perfecta de Instagram. Sí, ni es tampoco nada espiritual. Yoga lo que es unión. Yoga significa en sánscrito unión. Unión entre el cuerpo y la mente, eso es todo. Y el cuerpo y la mente solo se unen en el presente. Entonces, yoga básicamente va a ser estar en el momento presente, consciente de nuestro cuerpo, de nuestra mente, a través de la respiración. Eso lo podemos hacer sin estar en una postura. Podemos hacerlo sentado en el escritorio de nuestro trabajo. Simplemente una respiración consciente, ¡pum!, te va a traer a ese estado, digamos, de paz, a ese estado de yoga. Y así es como este es el nuevo approach de la relajación, digamos, estamos definiendo relajación como este estado de unión del ser, de volver al centro, de volver a agarrar tal vez las partes de nosotros que están fragmentadas, reprimidas, hechas a un lado, y devolver la energía a mi centro. Hay un libro que se llama Buddha's Brain, muy bueno, Okay. Los que puedan leerlo es buenísimo, que habla sobre que la mente es como un mono, el monkey mind, que se columpia entre rama y rama, ¿verdad? Entonces, la mente se va a futuro, se va a pasado, llega y dice, uy, no he ido al súper, uy, no he pagado las cuentas, uy, voy tarde al brete, y el hecho de que el monito se esté columpiando entre rama y rama nos genera ansiedad. Pero no podemos callar al mono, o sea, el monito es nuestra mente, no nos podemos quitar la mente. Claro. Lo que podemos hacer es darle un trabajo. Claro. Entonces, si le damos un trabajo, es decir, le decimos al monito que se quede sobre una rama, ya no nos va a estar molestando. Esa rama simplemente puede ser la respiración, puede ser sentir nuestro peso en contra de la silla, puede ser sentir simplemente nuestro tórax cómo se expande y cómo se contrae con cada inhalación y cada exhalación. Algo así de fácil nos calma inmediatamente. Y nos empezamos a empoderar también de nuestro estado mental y estado de ánimo. Sí, me quiero ir en un montón de direcciones filosóficas con esto del mono, porque entonces si uno empieza a ver toda la jungla de ramas que hay posibles donde el mono se puede mecer, entonces uno empieza a cultivar el Buddhi, o el que observa al mono, ¿verdad? Y después uno empieza como a preguntar, ok, ¿quién es este mono? Ya sea Atma Vichara, ¿verdad? Como ¿quién soy? Y darse cuenta que yo no soy el mono. Yo no soy. Eso es interesante, darse cuenta que uno no es la mente. La mente es una herramienta que existe en el cerebro, pero yo no soy la mente. Uno es tal vez el observador de muchos procesos, digamos. La conciencia, no sé. Sí, empieza a cultivar conciencia despierta y se da cuenta que hay toda una jungla en la mente, ¿verdad? Y que a veces la jungla, al mono le dan ganas de ir a cualquier rama. Claro. Y está bien si lo observamos, si se va a cualquier rama, no importa. Exacto. Y poco a poco eso se vuelve parte pero me gusta mucho, y quizás cerrar con esta metáfora, ¿verdad? Pero yo puedo empezar a dirigir a cuáles ramas yo quiero ir para empezar a para empezar a fundamentar un destino, ¿verdad? Claro, por eso es que a mí me gusta tanto la meditación, hacer una práctica diaria, que sean 5 o 10 minutos, porque la meditación es como sentarse a meditar todos los días, es como ir al gimnasio del cerebro, al mind gym. Entonces empezamos a ver que el Dalai Lama es como un fisicoculturista de la mente. Entonces, que si yo a través de la meditación lo que hago es regresar al presente, regresar al presente, regresar al presente, cada vez que me distraigo y regreso al presente es positivo. Claro. Porque así cultivo el regreso. Claro, claro. Entonces, si yo soy una persona que día con día estoy aprendiendo a cómo volver al presente, cuando una situación inesperada de mi vida me saca del presente, yo ya voy a tener el entrenamiento para poder volver a mi centro. Entonces voy a volverme una persona más resiliente. A todas las personas las sacan de quicio, a todos nos da chicha cosas. El secreto está en qué tan rápido yo vuelvo de ese estado de chicha a un estado de resiliencia. Muy poderoso, muy poderoso. Es tan simple y nos cambia la vida, ¿verdad? Totalmente. Y creo que esta idea de un mind gym, ¿verdad? O un gimnasio para la mente, un gimnasio para la conciencia, es muy útil porque
así como cuando yo no tengo una práctica de un deporte o no tengo una práctica o sea, yo no he trabajado ciertos músculos, me van a empezar a doler cuando yo empiezo a trabajar. Estoy abriendo espacio, estoy empezando a despertar partes de mi cuerpo que yo no había despertado. Es difícil al principio. Es igual con la meditación. Entonces, ese ejemplo del gimnasio creo que se puede volver muy relacionable, pero si yo sigo yendo, sigo cultivando, sigo, ¿verdad?, escogiendo por cuáles caminos o neuropathways quiero caminar, entiendo la neuroplasticidad o entiendo la flexibilidad de mi músculo, ¿verdad? Tuvimos una entrevista muy interesante con Alex Fedarsky, que tiene un programa que se llama Mind Muscle, y es justamente sobre eso, ¿verdad? Aprender a trabajar constantemente. Sí, eso que decís, creo que es muy importante, porque a veces juzgamos mucho la meditación, creemos que es algo difícil o algo por el estilo, cuando realmente meditar es de las cosas más sencillas que existen. Simplemente poner atención a la respiración, por ejemplo. Pero yo creo que el secreto está en no juzgarla y seguirlo haciendo todos los días. O sea, como yo me lavo los dientes, yo no me estoy evaluando todos los días si me cepillé la segunda muela de la manera más perfecta del mundo, ¿no? Solo lo hice, al igual que solo medité. Y no juzgo la meditación, no la juzgo, solo es algo que voy a hacer todos los días a como me lavo los dientes. Y usted confía en que si se lava todos los dientes va a tener una buena higiene dental. Claro. Al igual que tengo que confiar de que si todos los días me siento 5 minutos a practicar algún tipo de meditación, va a tener una buena higiene mental. Claro. Eso, no juzgarlo, saber que al principio va a ser incómodo, pero es algo que definitivamente le cambia la vida a todas las personas. Y como decía antes, no es un lujo, es una necesidad humana hoy en día. Gracias por estar acá, Andrés, en este podcast tan esperado de No Pasa Nada. Estábamos con muchas ansias de poder entrevistarte y tener tu perspectiva acerca del bienestar como un estilo de vida. Me encantaría introducirte a nuestra audiencia de No Pasa Nada como médico especialista en estilo de vida. Sé que también sos profesor de Ashtanga Yoga y eso te diferencia muchísimo porque traes todas las ramas del yoga como filosofía, ética y estilo de vida a tu práctica y a tu vida personal. Así como colega de IIN, siempre me cuesta un montón decirlo, colega de Institute for Integrative Nutrition en Nueva York y bueno, acá en Costa Rica. Y fundador de Health Hackers, que es un proyecto que he admirado y seguido desde hace muchos años. Y sí, me siento súper contenta de tenerte acá en este podcast porque además de ser un amigo que quiero mucho, me siento como que vamos por líneas paralelas y trayectorias de hace muchísimos años, ¿verdad? Y me encantaría que te introduzcas vos porque creo que tu historia es fascinante y sí, súper feliz de tenerte acá. Nada, agradecer por el espacio, por el momento. Me llama la atención ahorita que decías de eso porque me acuerdo que hace como unos 4 años te regalé un libro que se llamaba From Medication to Meditation. Y ahora estamos aquí. Cuando te visité, cuando estabas haciendo la práctica en Pérez Celedón. Cuando estaba en Pérez Celedón, sí. Y vos en el ashram. Bueno, para contar un poco, sí, yo estudié medicina tradicional y en el último año estudiando entré como en una crisis, definitivamente. Tal vez pesaba 20 kilos más que ahorita, deprimido, me iba muy bien en la U, pero no encontraba la salud por ningún lado. Y eso fue algo que a mí, literalmente, o sea, casi que me da dolor de cabeza. Es decir, ¿cómo es posible que voy a ser médico y no sé qué es salud? Entonces decidí congelar la carrera y me fui a mochilear, a ver qué era la salud, a encontrarla. Curiosamente, estando en Canadá, conocí a un señor, Master Peter, un maestro daoísta, que también era médico, era médico funcional y él me introdujo toda esta parte de la medicina en la cual la mente, el cuerpo y las emociones realmente no estaban separadas. Y literal me cambió la vida porque me hizo ver que la parte más importante era la prevención. O sea, el mejor médico iba a ser quien evitara la enfermedad a toda costa, no quien la tratara. Y eso también me hizo ver que había una unión, digamos, entre lo que era el cuerpo, la medicina y también una parte también como espiritual, algo muchísimo más holístico. Y que el verdadero bienestar venía de eso, de la parte integral, de ver el todo, no solo ver los hábitos que uno tiene, sino también los hábitos con el entorno.
Qué interesante, porque esto es entonces lo que vos empezás a aplicar en Health Hackers, ¿verdad? Sí, enseñarle a las personas cómo ellos pueden modificar sus hábitos y su entorno para así gozar de una buena salud, porque al fin y al cabo nada hacemos cambiando nuestros hábitos si no cambiamos el entorno. Es más, y nuestros hábitos dependen del entorno completamente, de las personas con quienes nos relacionamos, los lugares donde vamos, si estamos rodeados de naturaleza o si vivimos en una ciudad y no salimos del cuarto. Entonces, definitivamente es un continuo, la salud es un continuo que llega hasta el entorno. ¿Y trabajas con programas? Sí, nosotros trabajamos de varias maneras, ¿verdad? Trabajamos una parte con médico-paciente en el cual le evaluamos el estilo de vida de la persona, los factores de riesgo, y dependiendo de eso le generamos un plan para modificar su alimentación, su higiene del sueño, su actividad física y su manejo de estrés. Entonces es una parte también muy didáctica donde se le va enseñando y dando acompañamiento a la persona para enseñarle cómo modificar cada una de estas cosas y que se empodere él mismo, digamos, de su salud, ¿verdad? Que es lo más importante. Al fin y al cabo no se trata de que el paciente esté regresando donde uno, se trata de enseñarle y que ya no regrese. Pero también trabajamos con coles, de fijo, que es tal vez la parte que a mí más me gusta y es algo que le veo más futuro, en el sentido de que si empezamos a enseñar todo esto a muchachos de colegios, de ahí en un par de generaciones no va a ser un problema, o sea, ya va a estar esto instaurado, digamos, en lo que es la sociedad. O sea, imagínate qué sería del mundo si a nuestros papás le hubieran enseñado sobre nutrición en el cole también, o sobre manejo de estrés, o higiene del sueño, o a prevenir sedentarismo. O sea, casi que el 80% de las enfermedades que conocemos hoy en día no existirían. Porque la sociedad ya se pudo haber empoderado de la salud, que eso es lo más importante. Entonces, tenemos esta rama, ¿verdad? Que este programa se llama The Toolbox, o caja de herramientas. Qué chido. Que le enseñamos a los estudiantes de coles. Empezamos con colegios solo de bachillerato internacional, pero ya hoy en día por cada colegio que nos contrate, nosotros patrocinamos un cole público. Wow. Sí, para poder democratizar lo que es el conocimiento, de fijo, que es lo más cool.